Hola, para quien no me conoce, yo soy el Profe Tadamantes, y para quien ya lo haga, hola de nuevo. Yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia, y es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poquito de mi experiencia profesional y sobre todo mis anécdotas en este mundo laboral profesional y pues en mi recorrido como estudiante de psicología y posteriormente como psicólogo. A ustedes que son estudiantes de psicología, son psicólogos o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera digerible, fácil y accesible. Y sí, otra vez venimos con una pequeña historia, una pequeña anécdota de mis años mozos como estudiante, y que al final de cuentas pues nos viene a dar una pequeña perspectiva de la realidad por si en algún momento se encuentran en una situación similar. Contemplen las diferentes variables o los diferentes factores que envuelven a la situación y puedan tomar una mejor decisión. Dato, estos no son historias de superación personal, esto no es para vanagloriarme y que sigan mi ejemplo y que yo me postule como el Salvador o el Mesías, no, esto es simplemente una experiencia que más de alguna persona pueda vivir y se pueda identificar, y que va a estar relacionado fuertemente con cuestiones de la religión, cuestiones del ateísmo, con las cuestiones de las creencias que pueden llegar a tener otros y cómo sobrellevar toda esta situación. Pero antes de continuar, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, sobre todo en Twitter, porque ahí necesitamos llegar a una meta. Y es de verdad, ocupamos llegar. Y suscríbete a este canal activando la campanita de notificaciones. Y un saludo muy fuerte a las personas que fungen como colaboradores dentro de este canal, que son Rosa Santos y Keren Apuk. Así que si ustedes quieren un saludo al inicio de estos videos, únanse como colaboradores. Ahora sí, continuemos con este video. Bien, muchachos. Antes que nada vamos a dar contexto. Sí, es necesario. Y si empiezas a criticar esta parte de por qué me esmero dando un contexto y hablando de la historia, es porque es necesario para poder entender todo el problema, toda la situación, y que entendamos el impacto que pudo llegar a tener, en este caso, en mi vida, ¿vale? Si se los cuento al ahí se va, pues va a carecer de muchos sentidos si no aporto algunos datos que son necesarios. Y ojo, esto véanlo también como una cuestión profesional. Cuando ustedes hagan un proyecto de investigación, evidentemente tienen que hacer una descripción del problema, tienen que poder enseñarnos de qué va cada variable que está relacionada a esto, e incluso no solo en proyectos de investigación como tesis o como tesinas o protocolos o anteproyectos, sino incluso en su vida profesional, para poder entender el porqué del comportamiento de un sujeto, el porqué de una conducta, pues necesitamos entender un poco de los antecedentes, no hablando de esto de heridas de la infancia, ¿vale? Bueno, vamos a remontarnos a un pasado no tan remoto, pero tampoco tan lejano. Cuando tenía una corta edad de un año, creo, fui bautizado dentro del catolicismo. Y ahí empieza mi vida religiosa. Que, bueno, en términos prácticos empieza antes porque pues mis papás ya eran católicos, así que nací en un nicho católico y ya estaba predestinado que yo iba a formar parte de esa religión, porque antes de eso mi familia, sobre todo mi abuela paterna, es bastante católica, no es queja. Por lo tanto, desde muy pequeño yo asistía a misa cada domingo, que si bien a lo mejor en un principio no era algo que me satisfacía y que cada domingo esperaba con alevosía, porque pues era un niño, ¿no? Y estar una hora en un espacio cerrado donde nada más debes de estar sentado y pararte y así, pues era algo aburrido, era tedioso. Conforme pasa el tiempo, le empiezas a agarrar como ese gusto. Sin embargo, en esta parte, cuando cumplí cierta edad, 7, 8 años, empecé a hacer todo el proceso para la primera comunión y para la confirmación. En esa época también, pues me gustaba toda esa vaina y le iba a ayudar al sacerdote como monaguillo. Si tuviera fotos se las mostraría. Pero, bueno, en todas estas ceremonias que empezaban a practicar, como las pastorelas, las posadas, las peregrinaciones, los viacrucis, siempre participaba.
¿vale? Como un ente activo, ya sea que salía como fariseo, como pueblo, como romano, he salido como Jesucristo, llegué a salir como Adán, he salido como sacerdote, etcétera, ¿no? Y es un largo etcétera. Me involucraba al principio porque mi abuela me lo solicitaba y pues no lo veía como algo negativo. Tiempo después, a eso de los 14, 15 años, empiezo a involucrarme todavía más al hacerme catequista, y dentro de esta misma parroquia se armó un grupo de jóvenes del cual llegué a ser coordinador. No fue por mucho tiempo, ¿vale? Ahí a lo mejor ya era el docente Talamantes, no el docente ni profe, ahí era el catequista Talamantes, esa versión que le enseñaba a los niños acerca de lo que era la palabra de Dios y que, ojo, había muchas cosas que yo no sabía el por qué, pero aún así las estaba enseñando. Eran cuestiones que no cuestionaba. Realmente me gustaba esa vaina de meterme a dar clases a un salón y de estar organizando y de cuidar un grupo y que no sé, ya lo traía en la sangre, yo creo. Y por eso tiempo después terminé dando clases en bachillerato y en universidad. Y se pueden preguntar, ok, profe, pero en este momento, ¿usted sigue siendo religioso? ¿Sigue participando? ¿Sigue defendiendo ese título del mejor Jesucristo que el Viacrucis ha tenido? Y la respuesta es que no. O sea, ya no salgo en los Viacrucis, ya no salgo en las pastorelas, ya no participo en muchas de las actividades de la iglesia. Yo creo que en el 99% de las actividades no participo, pero ya llegaremos a esto. Dentro de todo este trayecto que yo llevaba, realmente me empecé a cuestionar qué era lo que yo quería con mi vida. Yo no sabía realmente a qué me iba a dedicar, porque cada cierto tiempo conocía algo y me empezaba a gustar. A mí esto de dibujar siempre me ha atraído. Entonces en la secundaria yo tenía esta onda de que quería ser arquitecto. Me había metido al taller de dibujo técnico. Ahí hacíamos los planos de casa y maquetas y era súper divertido y hacíamos prácticas de dibujo bastante continuo. De hecho, yo me ponía a buscar así en internet ciertos documentos que me explicaran cómo dibujar, cómo sombrear, cómo hacer diferentes cosas. Antes de eso, también había conocido a un señor que iba a la casa de mi abuela a arreglar la computadora y a mí me gustaba todo eso de poder desarmarlas, limpiarlas, de conectar. Me enseñó a cómo ponchar cables y el orden. Me regaló un libro que era como un diccionario informático y me la pasaba yo leyéndolo porque me atraía eso. Más atrás de eso, yo creo que esta parte de ser, recuerdo que quería ser piloto aviador, no, mecánico aviador, porque mi papá era mecánico, pero yo quería de aviones, ¿vale? Después en la preparatoria, estoy haciendo un desmadre cronológico, porque ya me fui de la secundaria a la primaria y ahora estoy en la prepa, pero vamos agarrando el pedo, ¿no? Así son los chismes, así es el chismecito, así nos gusta, así nos agrada, nos vamos a ir concentrando. En la prepa, cuando estaba en primero, pues no, realmente ya no sabía ni qué quería, que me importaba más esta onda de caerle bien a la gente, de involucrarme, de ser un poquito más sociable, de ser un poco más extrovertido, porque lo que fue primaria y lo que fue secundaria, pues sí era víctima de bullying y pues se burlaban mucho de mí, no era como alguien que tuviera muchísimos amigos o fuese muy popular. Entonces cuando entró a la prepa es como que, ya, me vale madre, el antiguo Juan ahora va a ser otro. Y pues me hice cholo, en esa época empecé a tomar, probé el cigarro, etcétera, que afortunadamente no son vicios que se me quedaron. En fin, tenía esta duda porque lo más latente que había era esto de la religión. A mí me daba muchísimo miedo el acudir a estos seminarios de descubrimiento, desconozco cómo se le llamen ahora, pero era como una especie de encierro en donde ibas a analizar si realmente tenías la vocación para ser sacerdote, si realmente Jesús, Dios te iba a llamar y que tenías que responder a eso. Me daba miedo acudir porque yo estaba muy seguro de que realmente me iba a quedar ahí. Y es que a veces suelo ser bien aferrado cuando me gusta algo, es como de ahí.
tiene que ser. Entonces estaba muy conflictuado y hablaba mucho con los sacerdotes, con los seminaristas acerca de diferentes temas sobre la vida, sobre la religión, sobre cómo era el sacerdocio, y me llamaba mucho la atención. También cuestiones artísticas en el sentido de la pintura, del dibujo, me movía mucho por ahí. Así que cuando estuve en segundo año de preparatoria, hice un examen vocacional y justamente salió que podía ser bueno para el arte, que podía ser bueno para la psicología, que podía ser bueno para el sacerdocio, que podía ser bueno para ser una especie de ministro religioso. No me acuerdo cuál era el término, pero era más como enfocado a los encargados en el cristianismo. Ya ven que en el catolicismo son los sacerdotes, en el cristianismo es otro término, no recuerdo. Si saben, aquí déjenmelo abajo. Entonces me pongo a buscar un poquito más de información sobre psicología, pero mal buscada, ¿va? Les voy a ser sincero, porque de pronto yo me quedé con la idea de que soy buen amigo, sé escuchar a la gente, doy buenos consejos, pues psicología. Y entonces yo me metí a la carrera de psicología pensando así. Yo quería ser psicoterapeuta porque dentro de lo que yo pensaba, el psicólogo y el psicoterapeuta eran la misma cosa y era en lo que iba a trabajar. Sí, lo sé. No tienen que decirme nada. Ese es el antiguo yo. Algo que hoy critico mucho. Cuando entro a la universidad, porque ya me había decidido, sí, va a ser psicología y todo el desmadre, entra aquí el pedo, ¿va? Yo tuve una materia que se llamaba epistemología, de dónde proviene el conocimiento. Es una rama de la filosofía y que realmente te lleva a cuestionarte muchísimas cosas, real. Y a mí me llevó a cuestionarme sobre mi vida religiosa, sobre todo lo que estaba llevando, lo que estaba viviendo, lo que estaba enseñando a los niños, a la gente en general. Y entonces cuando llego a la parte del escepticismo me pega muy duro realmente, porque justamente habíamos abordado anteriormente lo que era el dogmatismo y luego viene el escepticismo, y esta cuestión de siempre estar dudando era como de, a ver, es que realmente nunca me he cuestionado sobre la existencia de Dios. O sea, toda mi vida me han dicho que Dios es la respuesta y la llave a todo, o Jesucristo, y que Él es el dador y el quitador de la vida, ¿no? Pero realmente lo has visto, lo has sentido, has tenido ese llamado. ¿A qué se refiere ese llamado? ¿Cuáles son estas cuestiones objetivas o tangibles que te pueden llevar a creer en esto? Y me estaba cuestionando porque, a ver, de igual forma, hay muchas cosas que la Biblia dice, que los mandamientos dicen de cómo regulamos nuestro comportamiento y que nadie cumple, ni siquiera gente que está dentro de la misma iglesia. Esa parte de sentirte moralmente superior por profesar una religión era algo muy chocante para mí, en el grado de, a ver, es que realmente voy andando a ciegas sin cuestionarme esto y voy muy feliz. Y empieza mi cabeza pam, 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 pam. Y mi respuesta fue declararme ateo. ¡Pum! Y pueden decir muchos de ustedes, muy bien, profe, abrió los ojos y el desmadre y que no sé qué. Pero aquí entran como el conflicto. Está bien que ustedes se quieran perfilar o denominar como ateos. Sin embargo, yo entré como en un radicalismo que caía en lo mismo que los fanáticos religiosos. El sentirme moralmente superior por no creer, por estar tirándole a la iglesia, por estar criticándola a veces sin fundamento, y se los voy a hacer claro, ¿no? Me documentaba, claro que sí, pero carecía de muchos aspectos que de pronto terminaban en esto de leí esto y no lo cuestionaba,
y pum, es lo primero que aviento. Entonces ahí entra otro caos. Fue un momento en que dije, ya no voy a ir a misa, ya no me obliguen, ya nada. Empecé a pelearme con mis papás por esta onda de que ellos toda la vida súper religiosos y toda la vida yo el niño correcto, el favorito, como decían muchos familiares, porque era el que posiblemente se iba a ser sacerdote. Hablo con mi abuela también de que no, pues es que yo ya no creo, yo soy ateo y que no sé qué. Y a ver, un adulto mayor que es muy creyente y que era algo con lo que compaginabas con tu nieto y que de un día a otro te llega y te dice, ¡pum! Ya no creo en lo que tú crees y aquí hay un corte. Era como de, me fallaste, me traicionaste, ¿qué pedo contigo? Bueno, no dijo eso mi abuelita, pero me imagino que en su cabeza y en la manera en que ella puede externarlo, dijo, no mames, Juan, no digas mamadas. Pero sí fue algo muy choqueante. Dato curioso, en otros videos yo les dije que en la época de universitaria justamente estaba pasando por toda esta transición de mi paternidad, porque yo ya sabía que iba a ser papá. O sea, que se vienen los pedos con la mamá de mi hijo, se vienen los pedos con mi familia, se vienen pedos laborales, se vienen un chingo de pedos y aparte le sumo esta onda. Mi abuela me pagaba los cursos de inglés y entonces fue una onda de, mira, si tú ya no crees en eso, yo ya no te voy a apoyar y dejó de pagarme lo que fue el curso de inglés. Lo entiendo, no es queja, no es queja. Entiendo que en su momento pues se sintió afligida, se sintió traicionada y es como de, a ver, yo te estoy ayudando y me sales con esto. Entonces, no, repito, no es queja y no es algo que me aflija o me haga sentir mal, simplemente es una descripción de los hechos. Mis papás se ponen a pagarme la escuela de inglés porque pues ni modo que la dejara ya casi a terminar y que de verdad agradezco que lo hayan hecho, pero aún así se venían problemas con ellos porque estaban, insiste y insiste en que no, que debes de creer, que debes de ir a misa y que regrésate al camino, y luego le tiraban mucho de, es que es por eso que tú quieres estudiar psicología, para dejar de tener fe y andar con tus desmadres y que no sé qué y bla, bla, bla. Entonces, estas cuestiones de estar buscando como un culpable y veían como este detonante de entraste a la escuela, entraste a la universidad y dejaste de creer. Entonces, esto es el problema, ¿no? Cuando simplemente fue como el parteaguas de hacerme ver ciertas situaciones que ya no me agradaban. Y como les digo, el problema era mi actitud, no a lo mejor mi postura. El hecho de querer estar atacando a los demás, el estar queriendo a huevo cuestionar y a huevo desevangelizar. No sé si podemos entender el término de decir, ya no creas en él y escúchame a mí, que yo soy el que tiene la razón. Para poder entender todo esto, me cerré muchísimas puertas. Me peleé con la familia, me peleé con algunos conocidos, con amigos que había hecho dentro de la misma iglesia, porque pues no creía. El pedo escaló al grado de que mi abuela me mandó a otro municipio para platicar con un sacerdote que era amigo de ella. Mis papás me llevan y me pongo a platicar y muy a gusto, muy respetuoso. Realmente no fue una persona que me quiso evangelizar y que me quiso decir, tú estás mal, ¿va? Sino que entendió el proceso que estaba llevando y entendió esta parte de, ok, estás estudiando, es válido que de pronto te empieces a cuestionar esta parte. Y la verdad, si nos ponemos en términos prácticos, el que quieran que vayas a misa o a la iglesia y que vayas de mala gana sin creer, pues no te sirve de nada, ¿vale? Estás haciendo peor, estás haciendo incluso hasta alguna, no me acuerdo cómo me lo dijo, pero era como una especie de pecado, ¿no? Porque iba de mala gana e iba como blasfemando y el desmadre. Entonces me dijo, mira, lo ideal es que no vayas a misa, no vayas a la iglesia hasta que sientas el llamado de Jesucristo en tu corazón. La verdad sí me agradó la plática que tuve con él y esa respuesta yo no la esperaba. Yo lo único que le dije es que yo entiendo eso, pero mi familia no. Entonces el padre se encargó primero de hablar con mi papá y mi papá se mortificó porque, ay, pero es que mi mamá me mandó aquí para poder regresar al camino del Señor a este muchacho, a este niño que está descarriado. ¿Qué le voy a decir?
Entonces el sacerdote habló primero con mis papás y después habló con mi abuela. Y hasta eso ya no me volvieron a estar exigiendo. De repente sí se les escapaba, generalmente a mi mamá, un comentario de que ya deberías ir, hijo, ya deberías ir a misa, ya pasó mucho tiempo y que no sé qué. Pero a la fecha ya no me obligan. De repente me dicen, oye, va a haber misa de tu abuelito o va a haber misa de fulanito tal o hubo tal situación en la iglesia. Y si tengo espacio en mi agenda, sin problemas voy en la actualidad. ¿Por qué? Porque con el pasar del tiempo, cuando empecé a tener más información dentro de la escuela, diferentes materias, empecé también a cuestionarme toda esta parte de lo que había hecho y dije, ¿cuál es la necesidad de pelearme con mi familia por una cuestión de creencias? ¿En qué me afecta decir si Dios quiere o gracias a Dios? No hay una afectación. No me hace menos o más científico. Y si eso le causa placer, si eso le causa paz a mi familia, adelante, ¿vale? Siempre y cuando pues no estén como en esta postura de a huevo quererme estar evangelizando. Y conforme íbamos avanzando, les digo, estas materias que tenían que ver con entrevista, que tenían que ver con psicología comunitaria, con psicología social, era la cuestión de no pelearte con las creencias de las personas, úsalas a tu favor para poder cumplir ciertos objetivos independientemente cuáles sean, ¿va? Si quieres a lo mejor que regular ciertos comportamientos y la mejor herramienta es lo que te dice algunos aspectos de la religión, utilízalos siempre y cuando la persona sea creyente y entonces ya puedes trabajar después con las distorsiones cognitivas que pueden llegar a tener. Es un tema que hemos abordado comúnmente en este canal acerca de este establecimiento de estrategias basadas en los recursos de las personas y no en imponer creencias, que era algo que yo como estudiante quería hacer de a huevo todo mundo debe de ser ateo. En la actualidad no me profeso como ateo, tengo más una inclinación hacia el agnosticismo y me encuentro como que neutro en esa parte. No profeso nada, no le digo a la gente lo que tú crees está mal o lo que tú crees no existe o sí existe o cuestiónate porque es el proceso de cada quien y tiene que ver con la información a la que vamos a ser expuestos y cada uno va a llevar pues el proceso adecuado para poder llegar a ciertas conclusiones y siempre y cuando no haya una afectación a tu integridad como persona o a la integridad de terceras personas, todo cool, ¿va? El problema es cuando ya te empiezan a extorsionar, te empiezan a sacar dinero que no tienes, te empiezan a pedirte favores de índole sexual o favores que pueden atentar contra tu vida. Y ahí ya es como de, no está chido seguir eso, cuestiónate esa parte. Pero si es de ayudar al prójimo, si es de buscar tu estabilidad, de buscar un bienestar para ti, de poder llevar a cabo cierto grado de espiritualidad, todo cool. Esa es mi historia de cómo pasé de ser una persona muy religiosa a ser un ateo, a ser lo que soy ahora. Y que realmente no me arrepiento de mi vida religiosa porque pues fueron cimientos de la persona que soy ahora, ¿vale? Son cuestiones que no estaban en su momento dentro de mi control y que en algún momento pues le di la vuelta al tablero, al juego. ¿Y ustedes qué vivencias han tenido con esto de su espiritualidad o de su vida religiosa? ¿Son personas que profesan? ¿Son personas sumamente religiosas o no? Déjenmelo aquí en los comentarios. También todas las historias que tengan relacionadas. Realmente me encanta leerlas, me encanta estar ahí en el chismecito como a ustedes. Igual hacemos un video yo leyendo sus historias. Ahí me ponen en los comentarios de sí, profe, la mía la puede leer, lo autorizo, para saber quién no tiene bronca con que las leamos dentro de un siguiente video. Y pues hasta ahora sería todo. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones. Les mando un beso y un abrazo de manera consensuada y yo los dejo continuar con su existencia. Bye.